Bienvenidos todos nosotros a esta lección número 4, donde estamos estudiando la vida del rey David, ¿verdad? Estamos estudiando nosotros la vida del rey David, por lo tanto, vamos nosotros a estudiar el talento que se volvió tóxico. Estamos hablando del servicio a la comunidad, construimos relaciones positivas en la comunidad porque nos relacionamos con los parientes, con los vecinos, con los amigos en la iglesia, con todas las personas de la comunidad, las autoridades. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una relación positiva con todos ellos. La lección 4 habla del talento que se volvió tóxico. Acá hay dos palabras nuevas que estamos usando, que es la palabra talento, que es la habilidad, el don que uno tiene, y tóxico, que se convierte en algo dañino. Dice, logramos más si trabajamos junto a alguien en vez de contra de alguien, ¿no? Nosotros trabajamos mejor cuando trabajamos a favor de alguien y no en contra de alguien. El versículo se encuentra en Eclesiastés 4, del 9 al 10, y dice, dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro te levanta. La Biblia siempre dice que nosotros tenemos que trabajar unidos con las personas, no solamente en la iglesia, sino en tu familia, en la comunidad. Tenemos que trabajar unidos, no uno en contra del otro, o no en forma individual, ¿no es cierto? Porque si uno se puede tener un percance, un problema, una enfermedad, el otro puede ayudar. Las dos semanas pasadas, nosotros descubrimos cosas que tú no habías descubierto quizás cuando estabas en la clase de los primarios o de infantes o de cuna. Llevaban la historia de David como David solamente era el pastor de ovejas, David llegó a ser rey. Esas historias tú le llevabas a la clase de los primarios y infantes, y llevaste la historia cuando David vence a Goliat. Pero la Biblia tiene más historias, y habíamos visto la segunda lección donde David comete el adulterio y para quedarse con Betsabé, él comete un asesinato que mataba al esposo de Betsabé, y esta Betsabé, su esposo muere, Urías se le quita, y cuando el profeta Natán va a buscar a David, porque Dios no estaba contento con lo que él había dicho, David le cuentan una historia a David de una oveja robada, y él se pone muy furioso y dice, ese hombre merece la muerte y tiene que pagar 4 veces la que ha hecho. Pues bueno, el profeta Natán le dice, mira, ese hombre eres tú. Tú le quitaste la única esposa a Urías, lo mandaste matar, y la espada va a caer sobre tu familia. 4 veces, y efectivamente fueron 4 veces los grandes dolores que David tuvo y la familia de David tuvo, ¿no? La violencia empezó un tiempo después porque David tenía muchos hijos de diferentes esposas, y uno de ellos se llamaba Amón, y tenía David también una hija que se llamaba Tamar, que era una princesa señorita, es que nunca había tenido novios ni relaciones sexuales ni nada por el estilo. Ambos eran jóvenes, pero Amón se había enamorado de su media hermana. En el tiempo bíblico a veces era permitido que se casaran entre medios hermanos, porque la Biblia nos dice que Abraham y Sara eran parientes cercanos. Pero dice que este hombre estaba tan enamorado Amón de su hermana Tamar, que él dice que un día se enfermó porque ella no veía la forma de cómo casarse con ella, así, o tener una relación. Así que dice que un primo de él que tenía, que no era un buen primo, le dijo cómo podía abusar de ella sexualmente. Y entonces se hace el enfermo, va a David y le dice, por favor, haz que mi hermana Tamar venga y me cocine algo, ¿no? Es frecuente que cuando alguien está enfermo, un pariente venga y de comer. Así que él pidió que venga su hermana, y David no le pareció malo, porque era su media hermana. Así que la manda, y ella viene y ella le prepara una comida, y él
manda a sacar los soldados y los siervos que tenía en su casa y abusa sexualmente de su media hermana. Esto se hizo un escándalo porque Tamar, el haber perdido su virginidad, el haber tenido relaciones con alguien que no era su esposo, a pesar que ella le dijo a Amón, ¿sabes qué? Tú dile al rey que quieres casarte conmigo y él te lo va a permitir. Pero él no entendió, la obligó y todo el amor que le tenía se le fue y la mandó a echar de la casa. Así que ella salió corriendo, rompió sus vestidos de señorita que tenía, porque eran unos vestidos blancos que ella usaba, de hermosos colores, y entonces Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón, y cuando David se enteró, ¿qué podía hacer? Pues él había hecho casi lo mismo. Él había quitado la esposa a un hombre casado. Así que, como Amón era uno de sus hijos mayores, así que no lo reprendió, pero su hermana Absalón le dijo, no te preocupes, déjamelo eso a mí, yo soy, él es tu hermano, yo me voy a encargar de eso. ¿Y qué creen que pasó? 2 años después del abuso, su hermano Absalón, y Absalón, que era otro de los hijos de David, ¿no es cierto? Dice que Absalón era un joven de buena presencia, era bastante atractivo, tenía un cabello dorado, que cuando se lo cortaba podía venderlo en ciclos de oro porque era un muchacho atractivo. Él hace una fiesta, invita a todos sus medios hermanos, ahí estaba también Tamar, y también invitó a Amón. Y para eso le pidió permiso al rey David, y sus hermanos fueron, y él hizo un banquete, una comida, era de lo mejor, pero luego él ordena a sus sirvientes que maten a Amón, aquel que había abusado de su propia hermana. Así que David vio que él había dicho 4 veces lo iba a pagar, y entonces él vio las consecuencias de su pecado. Los hijos estaban haciendo lo mismo que él había decidido hacerlo, ¿no? Pero Absalón, al matar a su hermano, él tuvo que huir porque automáticamente la ley le decía que tenía que ser apedreado y juzgado por haber asesinado a su propio hermano. Así que él se escapa, como él era descendiente de su mamá era Magda, que era una princesa, se va hasta los reinos de su abuelo y allí se queda 3 años. Pero pasaron 3 años y en esos 3 años David ya deja de llorar por su hijo Amón y ya se había consolado, sus hijos, la familia lo ayudó, pero dice que extrañaba a Absalón que estaba desterrado. Así que gracias a la ayuda de Joab, que nosotros vimos que fue el que ayudó a David para matar a Urías, el hitita, entonces lo hace que él retorne al palacio, a Jerusalén, porque él estaba en Gesur, que era uno de los reinos de la esposa de la mamá de Absalón. Entonces, por lo tanto, él estaba lejos, pero cuando llega a Jerusalén, David no lo recibe. Y él se queda allí, en el palacio, pero su papá no lo veía y él estaba en uno de los palacios de David, pero nunca conversaban, nunca se miraban, estaban ellos separados. Entonces David Absalón quería ver a su padre para que le devolviera otra vez el título de príncipe, le devolviera toda su riqueza, su autoridad, pero mientras tanto le había dicho que se quedara allí y como no veía a David, su padre, miren lo que hizo, dice que prendió fuego a uno de los campos que tenía Joab y le dice, Joab, tú me tienes que ayudar para ver a mi padre, así que intercede ante el rey, mandando una mujer que hablara por él y entonces David decide encontrarse con su papá, ¿no? Y como te dije, Absalón era un muchacho de buena presencia, era de pelos rubios, que al final del año cuando le cortaban los cabellos, él lo podía
podía vender un peso de oro y le daban bueno, ¿no? Así que él se encuentra con su padre lo perdona y le da libertad para andar por todo Jerusalén. Pero Absalón tenía planes. Y uno de los planes que él tenía, porque era ambicioso, era codicioso, era vengativo, tenía planes perversos, porque imagínate, ¿no? Vengar a su hermana, matando a su propio hermano, pudiendo él haber pedido que sea su hermano juzgado por los sacerdotes y autoridades del pueblo por el mismo David, pero como su papá no dijo nada, así que él se tomó la justicia por sus manos. Así que él era un muchacho que tenía planes que realmente hacían, y su mayor ambición era tener el trono del rey David. Así que imagínate, un hijo que estaba dispuesto a eliminar a su padre, que lo había perdonado porque Absalón merecía la muerte por haber matado a su hermano y quemado un campo, pero él no lo hizo. Así que dice que su ambición era quitarle el trono. Ahora, quitarle el trono a alguien no es tan fácil, ¿no? ¿Tú crees que es entrar, matar al rey y subirse a un trono? No, porque en esa época el pueblo tenía que estar de parte de Absalón. Así que aprovechó su físico, aprovechó que era un muchacho atractivo, que era un muchacho que había sido educado para ser príncipe, y entonces comenzó a trabajar con las personas de una manera que ellos no sospechaban, ¿verdad? Y así que dice que primero él salía a caballo en un carruaje y 25 hombres le seguían, mostrando así al pueblo su juventud, su belleza como una posibilidad de ser un rey de Israel. Entonces él sabía usar muchos tips que hoy día usamos. A veces algunas personas utilizan, así que lo que él hacía era se subía en su carruaje, iba con 25 hombres y la gente lo miraba joven, fuerte, ¿no es cierto? Con mucha nobleza. Entonces la gente decía, yo quiero tener un rey como él. Claro, ya David había pasado sus buenos años, ya tenía hijos grandes, así que la Biblia dice que él impresionaba al pueblo. Cuando la gente a veces se deja impresionar por el físico, a veces le agrada estar con personas que son atractivos, que son populares, ¿verdad? Y este joven estaba usando su belleza, su poder, la imagen que presentaba, y muchos del pueblo lo miraban y decían, wow, ¿por qué no será Absalón el próximo rey de Egipto, de Israel? ¿Verdad? Y entonces él decía, wow, decía la gente, ¿no? Entonces a veces nos impresionamos nosotros, hay que tener cuidado con impresionarte por la belleza, la fuerza que presentan las personas, ¿verdad? Porque puede ser que el mensaje o la intención sea otra. Y encima usaba la siguiente también táctica. Si alguien venía a ver al rey por un problema, supongamos que el señor Judá tenía un problema porque no le habían dado la herencia de su familia, entonces venían donde el rey para pedirle que le ayudara. Y entonces Salón le decía, mira, el problema, señor Judá, el problema que usted tiene es justo. Qué pena que el rey no lo pueda ayudar. A mí me gustaría ser el rey de Israel para ayudarlo. Y dice que abrazaba a la gente y le rezaba, y entonces iba ganando el cariño de las personas. Para que tú veas que muchas veces tú tienes que ver cuáles son las intenciones que las personas pueden tener. Cuando una persona utiliza su poder dejando mal a otra persona, es una ambición muy fuerte, porque Absalón lo usaba. Venía una señora y decía, yo quiero ver al rey, tengo un problema con uno de mis hijos, quiero que me solucione. Y entonces Absalón le decía, oh, pobrecita, qué pena que no te puedan atender, te entiendo perfectamente. Pero el rey está tan ocupado que a mí me gustaría ser el rey, y si tuviera ese poder yo te podría ayudar a ti y a mucha gente. La abrazaba a la señora y la besaba, y entonces la gente quedaba confundida, ¿verdad?
¿verdad? La gente quedaba con el deseo de que Absalón fuera el siguiente rey de Israel. Triste, ¿verdad? Pero así era Absalón, era asesino, era una persona codiciosa, era astuto, planeaba las actividades que iba a realizar, ¿no es cierto? Era de armas tomar, no tenía miedo a nada. Y entonces lo que hacía, también usaba tácticas que eran tóxicas. Tácticas, formas de cómo él podía lograr las metas usando la sensibilidad o los feelings, los sentimientos de las personas. Pero un día, como todo él tenía su plan, porque su plan era ser rey, él se fue a un lugar llamado Hebrón, que en ese lugar los reyes eran elegidos. Así que él se va a Hebrón con las personas que había logrado simpatizar, aquellos que le seguían, aquellos que querían que él fuera un rey porque él había prometido ayudarles. Y cuando llega allá a Hebrón, sin el permiso de Dios, sin el permiso de su padre, se corona rey de Israel. Entonces, dos reyes no pueden estar. Al coronarse el rey Absalón, produjo entonces una guerra civil, porque la gente estaba dividida. Un grupo de personas estaba a favor de David, su padre, porque sabía que Dios había elegido rey. Y del otro lado estaba un joven que no le importó su padre David, que lo que ambicionaba era el poder. Y entonces esto produjo una guerra civil, porque no pueden dos reyes estar en una nación, ¿verdad? Tiene que haber un solo rey. Por lo tanto, él se coronó rey de Israel, pero Dios no lo había elegido. Ahora, al elegirse rey, quien corría peligro era su padre. Así que él sabía que Absalón vendría con las personas que lo seguían. Así que él sabía que corría peligro. Así que David tuvo que huir de Jerusalén, pues sabía que Absalón podría asesinarlo para quedarse con todo el reino como lo había hecho con Amón. David estaba seguro que su hijo podía matarlo a él como lo había matado a su hermano Amón. Porque ya la persona que está acostumbrada a hacer un acto de maldad tanto como matar a un hermano, él podía repetir la misma historia de matar a su propio padre. Así que David, el rey David, ¿no es cierto? Él tuvo que huir de Jerusalén, la ciudad que él mismo había conquistado, la que había hecho capital de su reino, deja unas señoritas, unas doncellas que él tenía, y se va con las personas que lo seguían y sale de Jerusalén. La historia de Absalón contra su padre David es una historia de que nos enseña también que Satanás tuvo que en el cielo que rebelarse contra Dios y contra Jesús. Todas las rebeliones contra las autoridades que en el pueblo de Dios se considera una gran rebeldía, ¿no? Así que Lucifer también se tuvo que rebelar. Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles, como Absalón, engañó a las personas que llegaban con sinceridad a Jerusalén, y así engañó también a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Ahora, Lucifer hablaba del mal carácter de Dios y del amor de Jesús como hijo de Dios. Él no quería aceptar, Dios había presentado a Jesús como Dios, pero Lucifer pensó que no podría adorar a Jesús, y él hablaba mal del carácter de Dios, mal de la ley de Dios, así como Absalón estaba hablando mal de su propio padre. Ahora, Dios tuvo el poder de echar a Lucifer y a sus seguidores a la tierra donde viviría Adán y Eva. Así que todos ellos fueron lanzados del cielo, todos los que seguían a Satanás, así también, ¿no es cierto? Él se quedó aquí en la tierra donde viviría Adán. La historia de Absalón es una historia que la vamos a terminar la próxima semana, pero hay muchos puntos importantes que tú tienes que considerar. No era un castigo de Dios, eran los acontecimientos que estaban ocurriendo en la familia de David, porque la familia de David tenía problemas, ¿verdad? Como habían hijos e hijas de diferentes mujeres, esto provocó también una pelea interina
entre los hijos de David, y David había cometido un pecado y entonces él también había dicho 4 veces merece pagar. Entonces Dios dijo, ok, son 4 veces que tú vas a recibir una reprensión, ¿no es cierto? Era una consecuencia de su pecado. Él a sus hijos le había dado una mala orientación, un mal ejemplo, así que los hijos estaban casi repitiendo lo mismo que habían sus padres. Y tristemente Absalón era una persona muy inteligente, una persona muy bien que planificaba las cosas y su ambición era tener el reino de David. Y para eso se corona rey y él decide ser rey. Y entonces provocó una guerra civil. En la Biblia, esta historia que fue escrita hace más de 2000 años, esta historia tiene una enseñanza para ti, hoy que vives en el 2020. La primera es que uno tiene que ser una persona honesta, una persona realmente honesta para poder tener una vida cristiana. Absalón no era una persona cristiana, era una persona vengativa, era una persona vengativa, era una persona que realmente planificaba, no le importaba matar, no le importaba quemar, destruir las cosas de las personas, porque realmente su meta era ser rey, ¿no es cierto? Así que logra que su padre lo perdone, se reencuentra con él, se abrazan, lloran y él entonces trata de usar su físico. Y una de las cosas que tenemos que aprender en esta lección que nos encontramos con personas como Absalón, que usan su físico, usan su posición económica, que tratan de impresionar a la gente para que la gente le siga, pero uno tiene que pensar en los deberes y derechos que uno tiene, pero nunca te dejes influenciar. Y vemos que un muchacho, como un hombre como Absalón, tenía la belleza física, un cabello impactante, era hijo de David, entonces era príncipe, hacía correr con una carroza con 25 hombres y la gente decía, ojalá él fuera el rey de Israel, ¿verdad? Y sabía utilizar el manipular a las personas y entonces conversaba con las personas, sí, yo estoy interesado en tu problema, yo si fuera el rey te ayudaría, no te le van a ayudar porque hay mucho trabajo, hay mucha cosa y para ellos no es importante, pero algún día yo puedo ser el rey de Israel y las cosas van mejor. Y eso hay que tener miedo, porque esas personas que están dispuestas a tener una posición, un cargo, tener a todos los amigos de la escuela, pero para eso tiene que eliminar mucha gente, no son personas confiables, ¿verdad? Y vemos así, el pobre David también vemos que él estaba pagando las 4 veces que él había hecho. Primero vio que su hijo abusa de su hermana. Luego ve que su hermano, el hermano de la hermana que fue abusada, asesina al hermano abusador y sale huyendo. Y ahora, el tercero que él ve es que realmente había una fiesta, que él se eligió rey en Hebrón y entonces no pueden ver 2 reyes en una misma nación. Así que David tuvo que escaparse porque sabía que su hijo estaba dispuesto a matarlo. Y eso nos enseña que las personas pueden tener planes, tú puedes desconocer los planes, pero tú tienes que no dejarte influenciar y saber qué es lo que la persona quiere. Aún dentro de la iglesia encontramos a personas que quieren sacar un provecho personal. Y eso es bien importante porque honestamente, como te digo, es una historia que te está mostrando cómo realmente era la autoridad, qué era lo que estaba pasando en ese reino. Dios, a pesar de todo, había perdonado a David, pero las consecuencias estaban que sus hijos imitaban las cosas que él había hecho. Y eso tenemos que darnos cuenta nosotros también. Recordar que nosotros tenemos que ser cautelosos. No todas las personas que vienen a nuestro lado son buenas.
Hay personas también que son personas que tienen problemas o que buscan un beneficio, ¿no? Y cuando consiguen ese beneficio, entonces tristemente no. Pobre David, ahora David escapaba de Jerusalén. Me imagino que él estaba pensando en lo que había hecho con Betsabé y las consecuencias de su pecado. Había enterrado un hijo asesinado, ¿no? Era el segundo hijo que él enterraba porque el primero fue el bebé de Betsabé. Y él sabía lo que había pasado con su hija, pero no puso una disciplina a ese hijo que había cometido un abuso. Tristemente la muchacha estaba triste y en la casa de su hermano. Dice el versículo, acuérdate que dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro se levanta. Es mejor siempre trabajar unidos, ¿no? Quizás si Absalón hubiera sido una persona diferente, hubiera planeado con su padre reinar Egipto, Israel, perdón, eh, eh, reinar con su padre lo pudo haber preparado para ser rey, pero su ambición y su poder y su maldad pudo más de lo que él se imaginaba. Así que dejamos a David, que él estaba pensando en todo lo que estaba sucediendo, pensaba en que era una consecuencia de su pecado, Dios no lo había castigado, era lo que realmente él estaba cosechando, de lo que había sembrado, porque sus hijos sabían lo que habían podido comenzar. Así que vamos a ver nosotros la próxima semana qué es lo que sucede. Pero ya sabemos que aunque Absalón tenía grandes talentos, era tóxico. Sus planes no eran lo más correcto que ellos podían tener, ¿no? Y hay que tener cuidado con las personas que pueden ser muy amigables, pueden darte grandes consejos, grandes promesas, pero al final, ¿no es cierto?, es incorrecto. Y para eso nosotros tenemos que siempre darnos cuenta, saber quiénes son las personas que se relacionan con nosotros y pues no dejarnos influenciar, porque realmente nosotros no somos llamados a ser líderes, somos llamados a ser personas que piensen, razonen y tomen decisiones en favor de ustedes, en favor de la iglesia, en favor de Dios en primer lugar, pero sobre todo tú tienes que no dejarte influenciar por las personas. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana en otra historia bastante interesante acerca de qué pasa ahora qué pasó con Absalón. Y nosotros vamos a poder ver qué pasa con Absalón la próxima semana.